Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte en esta tercera entrega de esta última enseñanza que es la mejor defensa es resistir. Espero que esta enseñanza sea de mucha edificación, sea de mucha bendición para tu vida, que de igualmente pues puedas compartir este video y que pues sea de mucha edificación para todas aquellas personas que lo pueden ver y que lo puedan compartir y que de igualmente pues llegue a muchísimas personas para que puedan ser edificadas a través de la palabra de Dios. Bueno, en esta tercera y última entrega o parte de esta serie que le hemos puesto por nombre La mejor defensa es resistir. Bueno, como te he comentado en los otros videos anteriores, pues a través de que nosotros, como la palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y en las anteriores enseñanzas, para que puedas entender este video, si no las has visto, pues velas, para que puedas entender por qué la mejor defensa es resistir. Y bueno, a través de esto recordemos que nosotros, como la palabra de Dios nos enseña, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, como su palabra nos enseña. Por eso es que debemos estar siempre alertas para todo aquello que en este caso el enemigo quiera traer para nuestra vida. Recordemos que la Biblia nos enseña en Efesios que el enemigo manda dardos de fuego, y que dice la Biblia, en el video pasado comenté que bueno, que nosotros tenemos un escudo de la fe para que podamos apagar esos dardos del enemigo, esas maquinaciones, esas mentiras, esos engaños. Recuerda que la Biblia nos enseña que el enemigo es el padre de toda mentira. Y Jesús igualmente lo manifiesta cuando nosotros leemos los evangelios, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto queremos comenzar mencionándote que, bueno, las artimañas de Satanás, ¿no? Quiero leerte este extracto. Dice: Satanás tiene ciertas estrategias o artimañas que se repiten a lo largo de la Biblia y que todo cristiano puede reconocer. Recordemos que el enemigo siempre va a atacar de la misma forma. Recordemos, si nosotros nos vamos al Génesis, recordemos que la Biblia nos enseña que hay tres partes o tres entradas que el enemigo siempre utilizará para pues engañarnos o tentarnos, ¿no? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y fue con los que igualmente tentó a Jesús, ¿no? Y esa es la misma estrategia o el patrón que el enemigo siempre sigue. Y nosotros no debemos de ignorar y hacer a un lado sus maquinaciones, pues obviamente debemos de reconocerlas cuando en ese momento el enemigo quiera venir a atacarnos o a tirarnos un dardo de fuego o a tentarnos o a hacer algo con nuestra vida. Quiero leerte lo que dice Juan capítulo 8, verso 44. Y en tu Biblia, recuerda que esta Biblia que te estoy compartiendo se llama Dios habla hoy. Quizás tiene un lenguaje diferente al que tiene tu Biblia, ¿no? Pero pues, en cierta forma, pues es como que un lenguaje un poco más práctico, más moderno, ¿no? Bueno, dice Juan 8:44, el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Wow, qué tan revelador es este versículo, ¿no? Que nos enseña que bueno, que al final de cuentas nosotros debemos de saber que a través del engaño el enemigo siempre va a querer venir a desvirtuar la palabra de Dios, ¿no? A través del engaño, pues nosotros muchas veces podemos hacernos creer una mentira. El enemigo puede hacernos creer una mentira a través del engaño, que entonces se convierte en una fortaleza dañina para nuestra vida. En este sentido, debemos estar a la defensiva con la palabra de Dios. Recordemos que cuando Jesús estuvo en el desierto, la Biblia nos enseña que Él respondió con la palabra de Dios. En otro video sobre esta misma enseñanza, recuerda que te dije que el arcángel le dijo al enemigo cuando estaban disputando el cuerpo de Moisés: el Señor te reprenda, ¿no? Entonces podemos ver que la mentira, nosotros debemos estar buscando activamente la verdad y eliminando lo que sea mentira en nuestro pensamiento. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que pensemos en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo afable, todo lo que es digno de buen nombre. Dice su palabra que en eso nosotros debemos de pensar.
Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros podamos estar sumergidos en la palabra de Dios y tener la respuesta en ese momento, o la espada en ese momento desenvainada, para cuando venga una mentira del enemigo y quiera venir a atacarnos? Las tentaciones, Satanás nos ha observado bien, y desde el primer pecado de la humanidad, él ha mostrado ser muy astuto. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Entonces podemos ver aquí en este caso que el enemigo siempre va a querer traer una mentira contra una verdad. Recordemos que la Biblia nos enseña que el hombre, Adán y Eva, habían sido hechos a la semejanza de Dios. Entonces vemos que el enemigo cambia una verdad por una mentira, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos enseña, dice: así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces, bueno, aquí dentro de esto, pues nosotros podemos ver que la estrategia del enemigo siempre va a ser la misma. Si tú te pones a ver el libro de Génesis, ¿no? Tentó a Eva con la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros siempre estemos cimentados en la palabra de Dios, ¿no? Era muy astuto, o es muy astuto, cuando en este caso, recordemos que al mismo Jesús lo tentó con la palabra. Dice: tírate y que sus ángeles mandará para que te recojan. Recordemos que ese es un salmo, pero el enemigo estaba desvirtuando esa verdad, ¿no? Y Jesús le dijo, le dijo o le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, con esta misma palabra Jesús le respondió al enemigo, ¿no? Entonces Él ha notado cuáles son nuestras debilidades y nuestros deseos pecaminosos, y Él sabe cómo presentar la tentación en una forma engañosa. Él sabe cómo te va a tentar, Él sabe la actitud que tú estás tomando en ese momento para que sea agradable a tus ojos, sea codiciable a tu carne, y sea algo, la vanagloria de la vida, algo que tú deseas alcanzar. Él hace que el pecado parezca agradable, que te lo pinta como un regalo bien bonito para que tú solamente lo destapes y lo puedas tomar, ¿no? Posible de realizar sin que nadie se entere, y que pensemos que podemos disfrutarlo por poco tiempo y sin repercusiones. No, pues no va a pasar nada, pues de una vez, y no es ahorita, ¿cuándo, no? La verdad de la palabra de Dios es que pues Dios es omnipresente y omnisciente, y aún en la oscuridad, es como la luz para Él. Salmos capítulo 139, versículo 12 nos enseña: y la oscuridad no me ocultaría de ti, hablando aquí David, ¿no? Y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Para quién? Para Dios. Entonces, cuando pensamos muchas veces que nadie nos ve en lo oculto, hay alguien que nos está viendo, y ese es Dios. Entonces, aquí en este salmo, pues podemos ver que cuando desobedecemos, estamos levantándonos por encima de Dios, y Él resiste a los soberbios. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros podamos ser humildes? La Biblia nos enseña, dice que Dios al soberbio lo mira de lejos, y que al humilde Dios lo levantará o lo exaltará. Entonces aquí quiero leerte otro verso, que Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: luego el Señor me mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador, que se disponía a acusarlo. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador: que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda, pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. Bueno, entonces aquí, bueno, podemos ver luego que Satanás logra hacer caer en tentación a un hijo de Dios, aun cuando el hijo de Dios esté firme en el Señor. En este caso, como podemos ver con Job, él procede a acusarnos, ¿no? A inculparnos de nuestras conciencias, a hacernos dudar de nuestro lugar delante de Dios. Ante acusaciones podemos decir gozosamente que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Según de Corintios capítulo 5, verso 17, dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron
y se convirtieron en algo nuevo. Qué tan importante es que cuando nosotros dejamos lo pasado y podemos permitirle a Jesús que Él sea el que convierta nuestro pasado en un presente, es algo que puede cambiar radicalmente nuestro entorno. Aquí dentro de esto también quiero leerte otros versículos. No solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino olvidados. Hebreos capítulo 10, verso 17 dice: y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Y Satanás nos hace pensar que somos pecadores sin Él notarlo. Nos está dando buenas noticias. Cristo Jesús vino para salvar a pecadores. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: es muy cierto, y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces podemos ver que a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos si nosotros lo aceptamos como Señor y como Salvador de nuestra vida. Entonces no debemos tambalear, porque si aún mata el cuerpo, nuestra vida eterna está segura en Cristo. Lucas capítulo 12 versículos 4 y 5. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben de tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. Bueno, entonces aquí dentro de esto nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar firmes, estar ceñidos de toda la armadura de Dios, como la palabra nos enseña, en que nosotros debemos tener una armadura completa, ¿no? Debemos de tener debemos de tener nuestras armas defensivas. Entonces, por esto es tan importante que nosotros podamos leer este versículo que dice Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18. Ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Recordemos, ¿no?, lo que te había mencionado anteriormente: las mentiras, las maquinaciones, los dardos que muchas veces el enemigo va a querer traer a tu vida. Porque no estamos luchando contra seres humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y, después de haber preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Ahora, dentro de todo esto, nosotros tenemos que estar consagrados para el Señor, creer que Él es el que nos va a dar la victoria y que Él está de nuestro lado. Juan capítulo 17, versículo 17. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Juan 10, 28. Yo les doy la vida eterna y jamás perecerán, ni nadie más me las quitará. Primera de Samuel 17:47. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor nos salva. No salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Hablando de una victoria que nosotros debemos de tener. Efesios capítulo 6, verso 17. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les dé el Espíritu Santo. Entonces, bueno, dentro de todo esto que te estoy comentando, estos versículos, bueno, podemos ver entonces que nosotros tenemos que estar con esas armaduras espirituales. Si te fijas en estos pasajes, hay solamente dos armas ofensivas: los calzados para compartir el Evangelio y la espada del Espíritu, ambos representando la palabra de Dios. Una vez que nuestro llamado es a resistir, recuerda, la mejor defensa es resistir, nuestras armas son mayormente defensivas, porque la batalla del Señor porque la batalla es del Señor, y Él es quien lucha por nosotros. Solamente con su palabra y en su poder hay victoria. A través de Él es que nosotros podemos tener una victoria asegurada al 100%. Cuando apoyamos nuestra fe es vivir en la palabra y la oración, y recibimos nuestras instrucciones por medio del Espíritu Santo para las batallas, ¿no? Jeremías 23:29 dice: si un profeta tiene un sueño, que diga
que es un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comprar la paja con el trigo, mi palabra es como el fuego, como un martillo hace pedazos la roca, yo el Señor lo afirmo. Isaías 55:11. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve sin mí producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo doy. Entonces, bueno, la batalla ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Recordemos que la Biblia nos enseña que Él despojó a los principados, Colosenses capítulo 2:15, y Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad por medio de Cristo, los humilló públicamente y llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Vamos entonces en este caso a decidir a quién nosotros vamos a servir. Nosotros decidimos en cada evento a quién servimos, a Dios o al mundo. Entender la derrota de Satanás nos librará de sobreenfatizar el poder del maligno. Ahora recordemos que el enemigo está derrotado, y conocer la palabra de Dios nos llevará a estar alertas ante las acechanzas del enemigo para resistirlo. Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. ¿Cuál es la mejor defensa? Resistir a través de la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Entonces, ¿qué es tan importante? Que nosotros estemos firmes, que nosotros estemos resistiendo en la fe, creyendo en Dios, sabiendo que nos da la victoria, sabiendo que Él es el que nos da el poder para hacer las cosas. Recordemos que la Biblia nos enseña que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios nos dice que si Él conmigo, ¿quién contra mí? Es por eso tan importante que a través de estas enseñanzas puedas saber cuáles son las estrategias, las artimañas que muchas veces el enemigo va a querer traer una mentira para hacértela creer una verdad. Te lo va a disfrazar, te lo va a pintar bonito para que tú no sientas culpa, no te sientas mal. Pero recordemos, como te dije, hay alguien que es omnipresente, que es omnisciente, que a Él para la luz como la noche es lo mismo. Él nos ve en todo momento y en todo tiempo, y ante todo esto recuerda que siempre hay un acusador que siempre está delante del Padre. Recordemos con Job, ¿no? Cuando le dijo, ¿de dónde vienes? De merodear la tierra y de andar por ella, ¿no? Entonces recordemos qué tan importante es que nosotros podamos compartir la palabra y que nosotros podamos estar firmes en esta defensa que es a través de la fe. Dios te bendiga. Espero que estos 3 videos hayan sido de mucha bendición para tu vida. Con este video terminamos esta enseñanza. La mejor defensa es resistir. Espero que haya sido de mucha edificación para ti, para las personas que lo están viendo. Gracias por compartirlos, gracias por suscribirte a este canal, gracias por seguirme en mis redes sociales, y que de igual forma que este video sea de mucha bendición, de mucha edificación, y que pueda llegar a muchísimas personas. Te habla tu amigo Javier, y que espero en el siguiente video nos puedas ver, sintonizar y de igual forma compartirlo. Gracias, Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.